antes que nada, vamos a hacer un primer disclaimer de la sesión de hoy. Como veis, bueno, queremos hablar de 80 años de investigación en el mundo de inteligencia artificial en 45 minutos, ¿no? Bueno, pues os podéis imaginar que esto es cuando menos bastante ambicioso, ¿no? Así que, bueno, lo primero es, voy a hacer un pequeño disclaimer donde qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Y qué es lo que vamos a hablar. Bueno, pues evidentemente no podemos hacer un repaso exhaustivo a un área de conocimiento tan amplia como es la inteligencia artificial en 45 minutos. Lo que vamos a hacer es, he hecho una selección, como dicen los americanos, ¿no? Un cherry picking, de aquí a allá, una selección, digamos, de los momentos claves que ha ocurrido en los últimos años y evidentemente comentaremos, ¿no? El lanzamiento de ChatGPT, bueno, que yo creo que todo el mundo hoy en día conoce lo que es ChatGPT, ¿no? Y los beneficios, riesgos, etcétera, que puede traer, ¿no? Bueno, simplemente que va a ser un aperitivo y, bueno, como comentaba Cristina, pues hay en España una serie de másteres bastante interesantes, como uno de ellos es de la escuela que tiene AFI Escuela, donde podéis hacer profundizar bastante más en este tipo de técnicas e implementar vuestras propias soluciones o vuestros propios programas, ¿no? Sin más, bueno, vamos a empezar, digamos, dando por qué ahora, ¿no? Es decir, o sea, esto que dicen los americanos, ¿no? Del why now, es decir, ¿por qué en este momento, en el 2023 y no hace 20 años, ¿no? Hay este auge de la inteligencia artificial, ¿no? El por qué ahora, cuáles son los ingredientes que han hecho posible esta explosión de aplicaciones de inteligencia artificial. Y de ahí miraremos para atrás unos cuantos años y empezaremos a ver, oye, ¿qué son las neuronas cerebrales, ¿no? En en qué se basan estos sistemas o en qué se inspiran para denominarlos inteligencia artificial. Repasaremos lo que es la neurona de Maculo Pitts y luego, bueno, pues seguiremos hablando un poco de qué es lo que ha hecho el Deep Learning llegar a la situación en la que estamos hoy y finalmente terminaremos hablando de una arquitectura que ha revolucionado todo el mundo de la inteligencia artificial, que se conoce con el nombre de Transformers y algunas aplicaciones que han surgido en los últimos meses, ¿no? Bien, ¿por qué ahora? Bueno, pues seguramente si os pregunto a los que estáis conectados ahora, ahí en la sesión, bueno, pues tendréis vuestras opiniones y quizás, bueno, pues es difícil, ¿no? Normalmente siempre que ocurre una revolución tecnológica o una revolución industrial o una revolución del calibre de la que estamos viviendo en el mundo hoy en día, normalmente no suele haber un único motivo, ¿no? Sino lo que suele haber es una combinación de motivos que hacen esto posible. Aquí os voy a poner tres motivos. Seguramente podríamos buscar entre todos algunos más, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, como no podría ser otro, es el nivel de inversión. Si miramos en este gráfico, lo que podéis ver aquí es que el nivel de inversión a nivel mundial en inteligencia artificial pues está en máximos, ¿no? O sea, si miramos en el año 2010, por ejemplo, que fue curiosamente el año en el que yo terminé mi doctorado en inteligencia artificial, en aquel entonces, bueno, pues el tema de la inteligencia artificial era una cosa de, bueno, gente académica, gente que le gustaba este tipo de cosas, había muy poquitas aplicaciones en el mundo real, ¿no? Sin embargo, si miráis esto, bueno, pues ya veis que ahora mismo lo que hay es una gran batalla y esto no lo digo yo, esto si leéis la prensa, pues lo veréis todos, ¿no? Hay una gran batalla en el mundo entre básicamente Estados Unidos, que es el que más invierte en inteligencia artificial, junto con China, ¿no? Bueno, habría que ver estos números, ¿no? A ver hasta qué punto eh, son así, pero en cualquier caso el orden de magnitud es muy grande, ¿no? Entonces hemos pasado de un área que era más, digamos, académica a un área en el que las empresas realmente, pues,
están bastante interesadas porque aporta muchos beneficios tanto a mejora de ingresos como a optimización de costes y reducción de gastos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque hoy en día, si nos fijamos en todas las grandes tecnológicas del mundo, tanto Facebook como Google, como Microsoft, como Amazon, como Baidu, como Tesla, todas tienen equipos enormes de investigadores trabajando en inteligencia artificial, ¿no? De hecho, bueno, es así el problema en Estados Unidos. Esto de hecho, es un problema prácticamente casi a nivel social y a nivel educativo, ¿no? Pues porque tienen pocos profesores y poca gente que al final irá formando a nuevos investigadores porque la gran mayoría de ellos terminan trabajando en laboratorios tipo Google, ¿no? El otro motivo, o sea, el primer motivo es la inversión brutal. El otro motivo es la mejora que ha habido en computacional, ¿no? En mejora computacional. Es decir, si hace unos cuantos años éramos capaces de procesar computacionalmente cierta cantidad de datos, pues evidentemente cada vez los ordenadores son capaces de procesar más datos y de forma más rápida, ¿no? Entonces, lo que tenéis aquí es una imagen simplemente de GPUs, de, de los tres fabricantes de GPUs, tanto Intel como Nvidia como AMD. Y lo que podéis ver aquí es el, el rendimiento de GPU por dólar, básicamente. Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es que las últimas tarjetas gráficas pues tienen unos rendimientos bastante más grandes, las que han salido al mercado en el año 2020, frente al rendimiento que tendríamos en el año 2006, ¿no? Y ahora, pues los que estáis ahí conectados, algunos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué tienen que ver las tarjetas gráficas con la inteligencia artificial, ¿no? Porque las tarjetas gráficas la utilizan los gamers, ¿no? Y la gente para jugar a juegos, ¿no? Y tener mejores gráficos, ¿no? Bien, pues curiosamente el mundo del videojuego, que ha evolucionado de forma brutal, eh, eh, ha- uno de los mayores ingresos de los fabricantes de tarjetas gráficos no es solo los videojuegos, sino que son también las aplicaciones de inteligencia artificial y en concreto las aplicaciones de deep learning o redes de neuronas. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay una serie de operaciones que realizan las redes de neuronas se realizan de forma mucho más eficientes utilizando las tarjetas gráficas, las GPUs, en lugar de las CPUs. ¿Qué operaciones? Pues básicamente multiplicaciones matrices. Básicamente, todas estas tecnologías que estamos viendo hoy en día basan su forma de, digamos, por ejemplo, si hablamos de ChatGPT, ChatGPT es capaz de entender el texto que le escriben los humanos y es capaz de generar nuevo texto. Es una aplicación que se conoce con el nombre de Generative AI y básicamente la forma en la que ChatGPT fue entrenado fue aprendiendo una red de neuronas muy grande, que ahora comentaremos un poquito más sobre ella, y esa red de neuronas tan grande, básicamente lo que se hizo es que se cogió texto que se transformó en matrices, básicamente, y esas matrices se fueron modificando y se fueron entrenando. Eso es lo que se conoce con el proceso, con el nombre de entrenamiento de una red de neuronas. Ese proceso de entrenamiento, si se realiza con una tarjeta gráfica, es un proceso mucho más eficiente que si se realiza con una CPU y si se realiza con las tarjetas gráficas de última generación, más eficiente que con las del pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este es otro motivo también bastante interesante. Y por último, os comentaba que había tres motivos interesantes, pues como no podría ser de otra forma, el volumen de información, ¿no? Entonces, básicamente, si miramos el volumen de información, en este caso en zettabytes, que se ha creado, capturado, copiado y consumido desde el año 2010 hasta hoy, hasta el año 2023. En este caso, en el año 2023 es una estimación, pero bueno, como veis es que básicamente esto se ha multiplicado por 60, ¿no? Entonces tenemos una multiplicación de generación de datos extremadamente exponencial, o sea, exponencial básicamente. Tenemos una generación de capacidad de cálculo exponencial y tenemos una inversión en técnicas y métodos para avanzar un área de conocimiento también exponencial. Cuando se dan estos tres ingredientes, bueno, pues al final el resultado es las aplicaciones que estamos viendo hoy en día, ¿no? Muy bien.
Sin embargo, esto no sería posible si no echamos un vistazo para atrás y echamos un vistazo para atrás unos cuantos años, ¿no? En la presentación es verdad que hablábamos de 80 años, pero incluso nos podríamos remontar un poquito más, porque no podríamos hablar hoy en día de red de neuronas si no habláramos de un gran investigador español, como es el doctor Ramón y Cajal, que ya en el año 1888 fue la persona que demostró que el sistema nervioso humano estaba compuesto por células conectadas entre sí, llamadas neuronas. Evidentemente, bueno, algunos de nosotros tenemos menos, otros tienen más, hay para todos tamaños y colores de cerebros, ¿no? Pero es un hecho en que el ser humano pues tiene sus neuronas que se activan de forma fisiológica, ¿no? Estas neuronas, biológicamente hablando, pues tienen una señal de entrada. Esta señal de entrada, para conectar con otra neurona, lo que hace es que emite una señal electrofisiológica y, bueno, pues hay unas conexiones entre las neuronas que se llaman dendritas y hay una parte terminal de la neurona que conecta con otra neurona, ¿no? Si no hubiera sido por Ramón y Cajal, hace unos cuantos años, bueno, quizás lo hubiera descubierto otra persona. Bueno, pues hoy por hoy tenemos que sentirnos, digamos, eh, reconocerle su trabajo, ¿no? Y esto dio lugar a que unos años después vinieron unos señores, que en este caso se llamaban dos personas, McCulloch y Pitts, y inventaron lo que se conoce como el primer modelo de red neuronal. Básicamente, lo que definieron es, en este caso, un modelo de computación basado en la neurona artificial. Y como veis aquí, esto fue en el año 1943. Es decir, básicamente nos estamos remontando casi unos 80 años desde menos igual, desde el descubrimiento de Ramón y Cajal, ¿no? Estos señores, bueno, pues que además, si os interesa un poquito la historia, eh, podéis investigar un poquito más, porque bueno, uno era discípulo del otro, creo que Pitts, si no recuerdo mal, era discípulo de McCulloch, y bueno, se llevaban a matar, y al final, bueno, también trabajaron juntos, y lo que hicieron es que definieron o inventaron, descubrieron esta neurona artificial, que le dieron el nombre de neurona artificial, donde básicamente tú podías tener una serie de entradas. Estas entradas eran en función de ceros y unos y generaban pues una salida, ¿no? Las entradas eran entradas numéricas y entradas en función de una función generaban una salida. Lo interesante de esto no es que, bueno, en aquel entonces, en el año 1943, no había aplicaciones reales de Deep Learning como ChatGPT que estamos viendo hoy en día, ¿no? No era factible, ¿no? Pero sentaron las bases y definieron los teoremas de lo que se conoce como una red de neuronas con capacidad de computación universal. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues hay un teorema, que no os lo he puesto en la presentación, pero hay un teorema de un señor que se llama George Chivenko, que básicamente lo que viene a decir es que cualquier función matemática se puede aproximar por una red de neuronas con un error arbitrario. Eso lo que quiere decir es que en aquel entonces, bueno, pues los matemáticos de la época no tenían aplicaciones prácticas, pero lo que sí que eran capaces era de sentar teoremas matemáticos en los que demostraban que una red de neuronas con suficientes capas eran capaces de generar o de aproximar cualquier función matemática. Esto, pues básicamente, dio lugar a seguir investigando en lo que se conoce como neurona artificial y una neurona artificial que nos parece, bueno, pues algo como ciencia nuclear. La verdad es que es una cosa muy sencilla. Es decir, el nivel más básico, lo que tenemos es una serie de neuronas de entrada. En este caso tenéis X1, X2 y X3. Y lo que tenemos es una función de activación, una neurona aquí, que tiene una función de activación, y tenemos una neurona de salida. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, I de X, ¿no? Es decir, la neurona de salida, el resultado que nos va a dar la neurona de salida, es una función que básicamente es un sumatorio de todas las neuronas de entrada ponderadas por su peso. Esta formulita, pues bueno, no nos debería asustar a nadie, que simplemente, básicamente es, oye, cogemos cada uno de los valores de entrada, los multiplicamos por los pesos X1 por W1 más X2 por W2,
más X3 por W3, sumamos todo en la neurona y propagamos la salida. Acordaros, esto es una neurona. Habíamos comentado que en el cerebro tenemos millones de neuronas, o miles de millones. Las redes de neuronas profundas también tienen millones de neuronas. Entonces, lo que hacemos es que una neurona conecta con la otra por medio de la función de activación. Se suman todos los pesos de las neuronas y la salida de esa neurona viene a ser la entrada de otra neurona. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las redes de neuronas, tenemos una situación como este dibujo que se estoy poniendo aquí. No os he puesto una red de neuronas muy profunda y una red de neuronas con muchas neuronas para que lo entendamos bien. Aquí lo que tenemos es 4 neuronas de entrada. Entonces, normalmente esto se conoce como la capa de entrada. Aquí tenemos 2 capas ocultas, por eso esto es la hidden layer 1, la capa oculta 1, la capa oculta 2, y tenemos 3 neuronas de salida. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es que la neurona de entrada, que tenemos aquí, por ejemplo, esta neurona, se conecta con todas las resto de neuronas, esta otra neurona se conecta con todas estas neuronas y esta neurona con todas las de la capa de salida. Esto es lo que se conoce con el nombre de red de neuronas completamente conectada o fully connected, donde la salida de cada neurona se conecta con todas las otras neuronas. Entonces diréis, muy bien, ¿y esto qué me quiere decir, ¿no? Con esto. Bueno, pues esto que parece un gráfico que diréis, bueno, es muy bonito, ¿no? Pues tiene unas aplicaciones espectaculares. ¿Por qué tiene unas aplicaciones espectaculares? Bueno, porque si somos capaces de definir una arquitectura que funcione, lo que podemos tener, básicamente, en la red de neuronas, lo que le vamos a dar es datos, ¿de acuerdo? Y cuando la red de neuronas vea estos datos, lo que vamos a hacer es vamos a propagar los datos por la red, vamos a obtener la salida de los datos y lo que va a hacer la red de neuronas es va a ir modificando los pesos. Acordaros que aquí teníamos unos pesos, W1, W2 y W3. Pues estos pesos son parámetros de la red. Eso es un número. Eso es 3.3, 4.4, 7.8, lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es un número que se puede modificar. Pues básicamente lo que vamos a ir haciendo en el proceso de aprendizaje de una red de neuronas, cuando se entrenó, por ejemplo, ChatGPT, que por cierto, creo recordar el otro día que leí que el proceso de coste computacional de entrenar un modelo tipo ChatGPT puede rondar del orden de unos 4 o 5 millones de dólares. Así que bueno, si queréis unos ahorros y queréis hacer ricos a los cloud providers, bueno, pues podéis arrancaros unas cuantas máquinas en Azure durante unos cuantos días o semanas y coger datos de la web y gastaros ese coste, ese dinero, ¿no? en entrenar algo parecido, ¿no? A lo que voy es que esto es un proceso iterativo donde lo que tenemos que ir haciendo es una tarea de optimización y por eso normalmente cuando se trabaja en redes de neuronas hay que definir lo que se conoce como el nombre de algoritmo de optimización. Los algoritmos de optimización, evidentemente, han mejorado mucho en los últimos años. No vamos a entrar en detalles hoy porque nos llevaría mucho más tiempo, pero lo importante aquí que entendáis es que en el proceso de entrenamiento es un proceso iterativo donde se va midiendo el error, lo que se conoce con el nombre de función de pérdida, se va midiendo el error de la red y se van optimizando los parámetros y se van modificando esos pesos. Entonces, con el objetivo de aprender lo que le estamos mostrando a la red de neuronas, ¿no? Bueno, evidentemente una red de neuronas hay que diseñarla. Entonces, bueno, pues la gente que diseña redes de neuronas o que nos dedicamos a esto, pues hay que definir el número de capas de neuronas de entrada, el número de neuronas de salida, cuántas capas queremos y, sobre todo, lo que es muy importante, cuál es la función de activación que queremos utilizar. Hoy en día se utilizan unas funciones de activación bastante sencillas de calcular la derivada, porque básicamente a la hora de hacer el algoritmo de optimización tenemos que ir calculando la derivada de los gradientes y eso cuanto más eficiente computacionalmente sea, pues mucho mejor, ¿no? Sin embargo, tradicionalmente, en el pasado,
se usaban funciones de activación más complicadas, ¿no? Hoy en día se utilizan pues, parecidas a la función de activación lineal. En el pasado era muy común que los investigadores utilizaran funciones de activación de tipo sigmoidial, como la función sigmoide, donde, bueno, pues lo que te está diciendo esta función de activación es que cualquier información, cualquier dato de salida de la neurona, perdón, que cuando sumas los datos de entrada de la neurona, que está entre -5 y -10, la neurona va a sacar un 0. Todo lo que está entre 5 y 10, la neurona va a sacar un 1. Y entre medias, entre -5 y 5, es donde se va a producir la mayor saturación de la neurona y donde va a poder enviar una señal de salida distinta de la señal de entrada. Recordemos, que a lo mejor os lo estoy contando bastante rápido, que la función de activación es esta función f de x. Dentro de cada neurona tenemos esta función de activación. Y lo que tenemos son las entradas de la neurona, sumamos las entradas ponderadas por los pesos y le aplicamos la función de activación. Al aplicarle la función de activación, lo que vamos a hacer es modificar los datos de entrada. Y la red, haciendo esto de forma iterativa, lo que va a hacer es que va a conseguir aprender, digamos, modelos muy complejos. Y me diréis, ¿qué modelos complejos se aprenden? Bueno, pues por ejemplo, en visión artificial, las redes de neuronas han aprendido pues, a detectar objetos dentro de imágenes. Ahora veremos un poquito más de ello. En el procesamiento del lenguaje natural, que ha sido uno de los grandes avances el año pasado, bueno, pues se ha aprendido el año pasado y los 2 o 3 últimos años, se ha aprendido a, bueno, cómo se generan textos, como por ejemplo, ahí tenéis el ejemplo con ChatGPT, y en vídeos se han hecho bastantes imágenes, ¿no? O sea, en imágenes y en vídeos se han hecho bastantes avances también. Entonces, básicamente, si no fuera por las funciones de activación y no fuera porque tenemos muchas neuronas conectadas entre sí con las funciones de activación, sería imposible que la red pudiera aprender y pudiera buscar esa optimización. Bien, voy a continuar un poquito con, digamos, la progresión histórica. En el año 1998 hubo, digamos, otro avance, otro hito, en el que había varios investigadores. Uno de ellos se llama Jan LeCun. Jan LeCun dirige ahora el laboratorio de inteligencia artificial de Facebook, de Meta, y otros eran Joshua Bengio y Patrick Hafner y Leo Mutu. Los 4 pues eran grandes investigadores y en el año 98 propusieron una red que se llamaba el ELIT. Y diréis, bueno, ¿y por qué me cuentas una red del año 98? Bueno, pues básicamente porque, os lo cuento porque, curiosamente, esto ocurrió hace, pues, 25 años y el objetivo que ellos tenían es reconocer caracteres de texto escrito, ¿vale? Era básicamente hacer un OCR, tú escribías textos manuscritos y querían reconocerlo. Y entonces desarrollaron esta red de neuronas que lo que tenía era una serie de operaciones matemáticas llamadas convoluciones. Las famosas convoluciones son una de las operaciones matemáticas de multiplicaciones de matrices que dentro de las GPUs se ejecutan de forma muy eficiente. En el año 98 no había tanto capacidad de cálculo ni había tantos datos. Y la verdad es que, bueno, pues esta gente hizo su artículo y aquello, bueno, pues gustó, pero digamos que pasó casi como que sin pena ni gloria, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Bueno, pues oye, pues sí, pero no hubo tanto boom, ¿no? Curiosamente, al cabo de los años, con la aparición de las GPUs y se cogió esta arquitectura de red, ¿vale? Que es una arquitectura de red, digamos, bastante pequeña comparada con las arquitecturas de red de hoy en día, ¿no? Que tenemos muchas más neuronas y se ha visto que es bastante eficiente y bastante potente, ¿no? Muy bien, hasta aquí diréis, bueno, lo que me has contado es un poco, digamos, historia del pasado, ¿no? ¿Cuál es la historia moderna del Deep Learning? Bueno, pues curiosamente, aquí diréis, bueno, esto también podría ser un poco de pasado, ¿no? Pero aquí esto fue un hito que ocurrió en el año 2001. Entonces, en el año 2001 hubo 2 investigadores de Microsoft Research que se llamaban Mittelman y Gary, que publicaron un artículo, era el ACL, y publicaron este artículo donde, olvidaros del nombre,
el nombre no es lo importante, pero si miráis aquí en esta gráfica, veréis cuál es la parte interesante de este artículo. Básicamente, lo que vinieron a demostrar de forma empírica es que independientemente del modelo o el algoritmo de inteligencia artificial que utilices, aquí hay 4 algoritmos de inteligencia artificial, desde uno bastante sencillito que se llama Naïm Bayes hasta otros más complicados, independientemente del modelo que utilicemos, cuando incrementamos el número de datos de entrada para el algoritmo, aquí tenéis el eje X, el número de palabras, de millones de palabras, la precisión mejora, y que es lo que tenemos en el eje Y. En este caso, cuanto más alto el eje Y, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, básicamente lo que vinieron a decir es, nos da exactamente igual, no os rompáis la cabeza utilizando un algoritmo, utilizando otro, simplemente si usáis más datos, el algoritmo va a mejorar y va a aprender mejor. Va a aprender, va a aprender mejor, en este caso, el problema concreto que era un problema de procesamiento de lenguaje natural, de natural disambiguation, que es, pues sale en castellano la palabra exacta, pero bueno, es un problema de lenguaje natural. Entonces, básicamente lo que venía a decir es usar más datos os ayuda con el problema en lugar de, bueno, pues tener que estar buscando nuevos algoritmos, ¿no? Esto me diréis, bueno, pues sí, pues esto fue bastante rompedor, porque claro, lo que pasó es que la gran mayoría de científicos, a partir de entonces, se empezaron con los avances computacionales, con los avances en el almacenamiento y con la idea de que usando muchos más datos, ¿no? Toda la teoría del Big Data por detrás, consigues mejores modelos, pues empezaron a investigar, ¿no? Y tenemos otro artículo muy interesante de estas personas, ¿no? Uno de ellos, los 3 son de Google. Peter Norvig era el director de investigación de Google, inteligencia artificial, donde básicamente llegaron a decir que en Google ellos no tienen mejores algoritmos, solo tienen más datos. A partir de ahí, bueno, la carrera siguió. Fijaros, daros cuenta que esto es en 2001, esto ya es en 2009, ahora nos vamos remontando al 2012, poco a poco llegaremos al 2023. ¿Qué pasó en el 2012? Bueno, en el 2012 pasó otro hecho bastante relevante y que sorprendió a la comunidad investigadora en inteligencia artificial. Y bueno, el hecho fue que Google, otra vez, publicó un paper llamado Building High Level Feature Using Large Scale Unsupervised Learning. Y esto, pues, lo publicó en un congreso que es el International Conference en Machine Learning. Y esto que diréis, bueno, a mí el título no me dice nada, os lo voy a intentar demostrar mejor con una imagen, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que tenéis aquí en la pantalla, lo que veis aquí a la izquierda, es lo que el algoritmo, que era una red de neuronas, fue capaz de descubrir como la cara universal. Ese señor que veis ahí, la especie de con una sombra negra y que diréis, bueno, pues tiene muchas ojeras, ¿no? Pues ese es la cara universal. Y lo que veis a la derecha es el gato universal, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y qué veis con esto? Bueno, pues lo que os quiero decir es que básicamente lo que hicieron con esta red de neuronas es le proporcionaron a la red de neuronas billones de horas bueno, no sé si eran billones, pero bueno, le proporcionaron un montón de vídeos de YouTube ya grabados y, curiosamente, muchos vídeos de YouTube tienen gatos, ¿no? Tienen gatos. Y la red de neuronas automáticamente, viendo vídeos de YouTube, fue capaz de crear las características en las imágenes que detectan en cualquier posición, girada, no girada, lo que es una cara, que es lo que veis aquí a la izquierda, y lo que es un gato. Pero lo rompedor de esto es que en ningún momento los investigadores, cuando entrenaban la red, le decían cómo era un gato. Y claro, hasta el año 2012, en visión artificial, si tú querías, bueno, pues decir, oye, esto es una taza, ¿no? Y querías hacer un clasificador para detectar esta taza, tú tienes que decirle la forma en la que tenía la taza. Claro, esto era una tarea bastante difícil para los ordenadores, las máquinas, porque una taza puede tener distintas formas, colores, distintos ángulos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esta gente lo único que hizo es que diseñó una red, a la red la puso a ver vídeos de gatos y de fotos de personas y de personas hablando,
Y la red fue capaz de aprender estos patrones con los cuales luego puedes detectar una cara en cualquier imagen, en cualquier postura, girada, con sombras, etcétera, ¿no? Esto fue realmente rompedor, ¿no? Diréis, ¿utilidad? Bueno, buscar un gato en imágenes. Bueno, pues ¿qué pasó? Que esto dio lugar a una serie de revolución, ¿vale? Aparte, lo veremos en la siguiente slide, un comentario muy interesante sobre esta búsqueda de los gatos, pero en el año 2014, otro hecho rompedor fue que Google compró una empresa que se llama DeepMind, que a muchos os sonará en aquel entonces y diréis, bueno, oye, a lo mejor que Google se gaste 500 millones de dólares en comprar una empresa, pues tampoco es que tenga que ser la gran noticia reveladora, ¿no? Cierto. Lo que es curioso es que Google se gastó 500 millones de dólares en enero de 2014 en comprar una empresa que no tenía clientes. En comprar una empresa que lo único que había hecho era había descubierto un algoritmo y había publicado un artículo del algoritmo. Tenía cero ingresos y Google pagó 500 millones de dólares para comprar la empresa y contratar a la gente que estaba en esa empresa. Lo cual es, hombre, ya no deja de ser tan habitual, ¿no? O sea, que se gaste 500 millones, pues bueno, pues para Google será peanuts, ¿no? Como dicen los americanos, pero que se lo gaste en una empresa que no tiene beneficios y que durante muchos años era el laboratorio de investigación y que no daba dinero para Google, de hecho durante muchos años era una máquina de perder dinero, bueno, ¿pero qué tenía esta empresa? Bueno, pues tenía esta empresa tenía una cosa muy curiosa. Otra vez, aprendizaje no supervisado, parecido a las caras de los gatos y de las personas humanas. Esta empresa lo que tenía era, había hecho un algoritmo con redes de neuronas y aprendizaje por refuerzo que básicamente le ponía, miraba cómo se jugaba al Atari, básicamente, este algoritmo lo que hacía es que simplemente leyendo los píxeles y viendo el contador de este juego de Atari, que es el Pong, ¿no? Que viene aquí la bolita y la bolita toca aquí. Los que somos un poco más mayores hemos jugado a esto de niños, ¿de acuerdo? Y luego la bolita iba para acá y rompía todos los ladrillos. Bueno, pues básicamente este algoritmo, se creó un algoritmo que aprendió cómo se jugaba el Atari, perdón, que aprendió cómo se jugaba el Atari sin explicarle las reglas del juego. El algoritmo lo único que hacía era, veía los píxeles, o este juego tiene muy poquitos píxeles, veía los píxeles y veía el contador. Y entonces básicamente iba viendo, bueno, es que si yo me muevo la paleta para la derecha, pues voy por aquí, no le dieron las reglas del Atari. Pero básicamente el algoritmo fue capaz de aprender esas reglas por sí solo, ¿no? Y entonces, claro, esto fue una cosa rompedora. De hecho, bueno, pues hicieron dos tipos de algoritmos, uno el DKN y el doble DKN, y básicamente lo que tenéis en esta imagen es, oye, ¿cuál es el error humano, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel humano? Lo que tenéis en esa raya, esa línea gris, ¿no? Esta es la capacidad humana y, pues, por ejemplo, en el video pinball, distintos juegos de Atari, que era lo que conseguía, el nivel que conseguía el algoritmo. Básicamente en casi todos conseguía batir a los seres humanos, ¿no? Esta gente de DeepMind, bueno, pues no suena a todos, ¿no? Luego siguieron investigando, ganaron al campeón de ajedrez, luego siguieron investigando, sacaron una cosa para predecir la estructura de las proteínas, AlphaFold, etc, 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 ¿no? ¿Pero qué pasó? Bueno, pues entre las caras de los gatos, las caras de las personas y el juego de Atari, me diréis, bueno, pero ¿y dónde está el dinero? ¿No? ¿Dónde están los beneficios para las empresas? Bueno, pues esta charla os la recomiendo a todos, es una charla muy interesante, creo que os harán llegar posiblemente la presentación, pero en el año 2017, perdón, en el World Economic Forum de Davos, este señor que veis ahí, que es el cofundador de Google, Sergey Brin, básicamente le hicieron una entrevista que no tiene ningún desperdicio, es una entrevista que dura media hora, y le preguntaron por la inteligencia artificial. Oye, ¿tú qué piensas de la inteligencia artificial? Y su respuesta dice bueno, que la revolución de la inteligencia artificial es tan profunda que incluso él mismo se sorprendió y estando sentado ahí mismo donde estaban ocurriendo las cosas. Básicamente, el experimento que os he contado antes de las caras de las personas y de los gatos,
una de las personas que estaba trabajando en ese experimento se llamaba Jeff Digg bueno, pues Sergey Brin viene a comentarlo en su vídeo, dice, bueno, había un laboratorio de investigación que creamos que se llamaba Google Brain y me llegó un día Jeff Dean y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, estoy aquí, estamos descubriendo gatos, hemos conseguido ver gatos en vídeos. Y Sergey Brin literalmente le dijo, bueno, sigue jugando, pásatelo bien y sigue jugando. Básicamente subestimó de forma completa, ¿no?, el impacto que podría tener la inteligencia artificial dentro de la organización. Bueno, hoy por hoy, de los productos de Google utilizan inteligencia artificial por detrás. Cuando liberaron ChatGPT, pues sacaron un Code Red. Yo creo que eso lo hemos visto casi todos. Google diciendo, oye, cuidado, que aquí tenemos un potencial pérdida de ingresos, ¿no? Bien, hasta aquí muy bien, pero bueno, ¿cómo llegamos hasta lo que hemos llegado hoy en día, ¿no? ChatGPT, todavía nos queda un poquito por avanzar, ¿no? Y nos quedan unos cuantos minutos. Igual, si tenemos algo de tiempo, al final de la sesión, pues podemos dar pasos. Si alguien tiene alguna duda o pregunta por el chat, podemos ver a ver si se pueden tomar. Básicamente, bueno, en el año 2007, otra vez Google publica un artículo que lo llama Attention is all you need. Y, de nuevo, otro movimiento rompedor dentro de lo que es la inteligencia artificial y las redes de neuronas. Como veis, bueno, esto está publicado por gente de Google Brain, gente de la Universidad de Toronto y gente también de Google Research. Básicamente lo que publican es una arquitectura de red de neuronas para entender el lenguaje natural, ¿no? O sea, el Natural Language Understanding, ¿no? Hasta ahora, hasta ese momento, hasta lo que ocurrió en el año 2017, las redes de neuronas utilizaban una cosa que se llamaba redes de neuronas recurrentes que permitían, bueno, pues predecir la siguiente palabra en función de las palabras anteriores. Esas redes de neuronas tienen una serie de limitaciones y una serie de problemas que básicamente en este artículo esta gente viene a solucionar. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, pues montando una historia bastante complicada y seguramente con muchas horas por detrás en el laboratorio, pero utilizando una cosa que la llaman attention, en este caso aquí, multi-head attention, y modificando una serie de características que existían hasta ese momento, ¿no? Bueno, esto diréis, bueno, a mí esto no nos dice mucho, puede ser verdad que es verdad que no nos diga mucho, pero lo que es importante es que tenéis que entender que ChatGPT, por ejemplo, se basa en una modificación, en un modelo que se llama GPT, que es un modelo basado en transformers, y básicamente todos los avances que estamos teniendo hoy en día en las redes de neuronas y la inteligencia artificial están basados en modificaciones de esta arquitectura conocida como transformer, que por dentro lo que tiene esto que se llama feed forward, y esto que se llama feed forward, pues al final son las redes de neuronas como esta que tenemos aquí. No es ni más ni menos que esto, que al final no deja de ser más que coger datos, multiplicarlos por unos pesos y activarles y utilizar una función de activación y propagar una salida. Bueno, pues básicamente no es que esté simplificando el asunto, pero bueno, es importante que por eso es por lo que estoy haciendo un poco de énfasis en esta arquitectura de Transformers, ¿no? Esto está muy bien. Si miramos, por ejemplo, desde que se publicó el artículo de los Transformers, el tamaño que se ha utilizado en las redes de neuronas, y esto es importante, aquí lo que tenemos es el número de parámetros en millones. Entonces, por ejemplo, lo que sí que podemos ver es que GPT-2, por ejemplo, tiene 1.500 millones de parámetros, pero hay redes, por ejemplo, T5, que es una red de Google, o Megatron, que es una red de neuronas de NVIDIA, distintas redes de neuronas del laboratorio de Facebook. Aquí podéis ver el tamaño de parámetros que tienen estas redes de neuronas. Y diréis, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que si una red de neuronas como el GPT-2 tiene un tamaño de 1.500 parámetros, 1.500 millones de parámetros, lo que quiere decir es que tiene 1.500 millones de pesos W1, W2 y W3 que hay que optimizar. Esos pesos W1, W2 y W3 pueden valer cualquier número y en el proceso de aprendizaje lo que hay que hacer es buscar el valor óptimo a cada uno de esos pesos, ¿no?
Entonces, como os dais cuenta, bueno, pues al final eh, los, los grandes laboratorios del mundo y los que tienen, bueno, pues músculo financiero para cometer estas inversiones son los que están llevando a cabo estas inversiones y estos avances dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y en el 2023, ¿qué nos va a deparar el 2023? Bueno, pues una cosa muy interesante que nos va a deparar es que hoy en día, por ejemplo, ChatGPT está basado en GPT-3 o GPT-3 y medio, que lo llaman. Sin embargo, OpenAI ya está trabajando, por ejemplo, con un modelo que va a estar basado en GPT-4. Están entrenando una red mucho más potente que GPT-3, donde va a tener billones de parámetros, o sea, va a ser unos cuantos órdenes de magnitud más grande que la red que tiene actual. ¿A qué va a dar lugar eso? Pues no lo sabemos. Si hoy en día tampoco quiero utilizar la sesión para hablar de lo que puede hacer ChatGPT, que hay muchos artículos seguro que habéis visto. Si hoy en día ya con ChatGPT se está poniendo un poquito, digamos, en cuestión la forma de aprender, la forma de educar en las universidades, la forma de trabajar, incluso, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar con GPT-4? Bueno, pues puede pasar que tengamos una inteligencia que haga cosas a petición de los humanos y que nos solucione cosas y nos haga el trabajo. Bueno, ¿a qué coste? Bueno, pues tampoco lo sabemos, ¿no? Luego hay otro campo muy interesante que va más allá del NLP, ¿no? Que también se ha avanzado mucho en los últimos años, que es todo lo que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, habréis visto también imágenes, vídeos generados por inteligencia artificial que no son humanos, que son generados por inteligencia artificial. En ese campo sí que se espera que se avance mucho estos próximos años en lo que se conoce como inteligencia artificial multimodal, que se conecte con texto, con imágenes, con vídeo, etcétera, ¿no? De nuevo, ChatGPT básicamente lo que es una red de neuronas basada en un transformer, donde además lo que han utilizado es una especie de aprendizaje por refuerzo. Entonces, básicamente lo que han es que han, digamos, optimizado un modelo GPT-3 y medio con información de seres humanos que dan feedback sobre si la respuesta es buena o la respuesta es mala, ¿no? Entonces, básicamente, cada vez que se, que se utiliza, acordaros, no sé si los que los habéis usado, no sé si habéis visto que tiene pues como un botón para decir, oye, mano arriba, mano abajo, pues todo ese feedback que se está dando sobre las respuestas, bueno, pues el modelo lo está utilizando para autoaprender, ¿no? Bien. Cosas más curiosas o más interesantes. Bueno, hoy es San Valentín, así que bueno, feliz San Valentín a todos los que estáis aquí conectados, escuchando esta sesión. Pero quise especialmente para la sesión, bueno, pues utilizar este programa que se llama deepai.org y pues básicamente es lo que se conoce como un generador de imágenes automático. Simplemente le puse como entrada un corazón y me generó todas estas imágenes, algunas, bueno, pues como veis, bueno, pues son imágenes artificiales, hay unos corazoncitos por aquí, en esta el corazón tiene pinta de que puede estar por ahí, hay otras, bueno, más interesantes y lo curioso es que estas imágenes las ha generado automáticamente la inteligencia artificial. Claro, imaginaros, ¿no? Por un momento el ahorro de costes, ¿no? Y que puede ser esto para una persona, un diseñador gráfico y bueno, pues hay muchos usos de esto que se están viendo ya en el mundo de la moda y en el mundo del diseño gráfico, ¿no? Hay otros modelos también interesantes que permiten hacer un vídeo automáticamente a partir de una entrada, ¿no? Y este es un modelo que hizo, si no recuerdo mal, Meta, correctamente, sí. Este es también que fue bastante rompedor, que básicamente a partir de una única imagen, podéis probarlo si queréis en MakeAvideo.studio, básicamente a partir de una única imagen os genera un vídeo. Entonces, pues os puede dar movimiento entre una única imagen o podéis añadir distintas imágenes y generar ese vídeo. Incluso podéis ponerle texto, ¿vale? Por ejemplo, quiero decir, oye, quiero un vídeo de un oso
un poco confundido en la clase de cálculo. Esto lo escribís y os genera directamente un vídeo a partir del texto, lo cual es, bueno, también bastante sorprendente, ¿no? Evidentemente esto lo hizo Meta. Google, pues en esta batalla también hizo una cosa parecida, que se llama Imagen Video. Entonces, si vais a imagen.research.google, pues podéis jugar un poco con esto, donde podéis decirle, oye, quiero, esta imagen es en concreto es de, quiero un teddy bear, bueno, un teddy bear que esté patinando en Manhattan, en el sitio este, en el Rockefeller Center, o donde sea, y bueno, aquí Teddy Bear es skating en Times Square, eso es justo. Entonces, bueno, básicamente os genera un vídeo, coge fotos de Times Square y os pone un osito y el osito patina por allí, ¿no? Bueno, pues es bastante sorprendente. Aquí vamos a verlo. Este sí he podido meteros el vídeo, en el anterior no he sido capaz por el vídeo que me ha generado, pero bueno, ahí lo podéis ver. Bueno, todavía evidentemente se pueden hacer vídeos mucho más realistas y de hecho hay algunas aplicaciones donde los vídeos son más realistas que este, pero avanza bastante, ¿no? Y bueno, estamos terminando, quedan 5 minutillos. Algunos de vosotros habréis visto estas imágenes, para otros será algo nuevo, pero bueno, quería terminar la sesión con estas imágenes para generar un poco de debate y un poco de interés entre los que estáis escuchando esta charla. ¿Por qué? Bueno, pues porque este chico que veis aquí publicó en su Instagram, es un chico joven, que como veis, bueno, pues bueno, sigue una persona, tiene 30 publicaciones y se hizo famoso, tiene más de 26.000 seguidores hoy en día, y lo que hace es que, bueno, él genera imágenes automáticamente con inteligencia artificial. Entonces utilizó una aplicación que se llama Midjourney, que cualquiera puede ir a la aplicación y utilizarla, y lo que le dijo es, oye, ¿cómo serían, me puedes generar imágenes de países que, que aparezcan como los villanos? ¿O cómo serían los villanos si los villanos pertenecieran a distintos países, ¿no? Y bueno, pues es cuando menos simpático, ¿no? Que en España la inteligencia artificial nos ve de esta forma, a los villanos españoles, a los villanos de Reino Unido de esta forma, y los de Estados Unidos así, ¿no? Y bueno, pues hay una ristra de imágenes en Internet al respecto de esto, ¿no? Curioso, sí. Lo más curioso para mí sería que, bueno, que nos está abriendo la mente o nos está abriendo un mundo de posibilidades, pues a gente, digamos, creativa, y evidentemente hay riesgos, ¿no? Como que se está ampliando o se va a ampliar más aún la brecha digital entre alfabetos digitales y analfabetos digitales, ¿no? Eso no deja de ocurrir, ocurren todas las revoluciones tecnológicas y esta no va a ser una de ellas que no ocurra. Sin embargo, bueno, me parece incluso curioso, ¿no? Pues hoy en día gente como este chico, que no tiene que tener grandes conocimientos de inteligencia artificial, puede coger y hacer algo así que se vuelve pues, básicamente viral en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, creo que quedan 4 minutitos. Yo por mi parte he terminado. Daros esta pincelada de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, que tengáis una idea un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, que sepáis que bueno, que hay estupendos programas en España y en Madrid como el de AFI, donde podéis profundizar un poquito más. Y con esto voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Creo que hay 70 personas ahí conectadas, así que bueno, creo que habéis podido aguantar un poquito casi todos la chapa. Muy bien. Bueno, como no sé si tenéis el chat activado o no, simplemente daros las gracias a los que os habéis conectado. Espero que os haya gustado la sesión y bueno, que os haya parecido interesante. Y si, bueno, pues queréis profundizar un poquito más en la... Ah, sí que hay alguien escribiendo en el chat, sí que se ve. Muchísimas gracias. Efectivamente, Isabel, vivan los matemáticos. La verdad es que Sofía tiene una duda por aquí, estoy viendo el chat, perdón. Si quieres, Sofía, preguntar tu duda de forma rápida. No sé si es una duda del programa, de AFI, que te puede ayudar un asesor, o es una duda de la sesión.
A ver, hay una pregunta aquí. Cuando pides a la inteligencia artificial, ¿hay forma de comprobar que es original o realmente los datos son existentes? Muy buena pregunta. Vamos a terminar con la pregunta de Sofía. Bueno, pues en principio no hay una forma directa de comprobar qué es real y qué es no, ¿vale? La buena noticia es que esto es un problema que es conocido por ejemplo, OpenAI, que está detrás de ChatGPT, y OpenAI creo que ya ha liberado una aplicación que permita saber si, si el resultado, o si es un plagio, o si es una cosa artificial o no. Dentro de las imágenes, pues con lo que se trabaja mucho, o con lo que yo al menos he visto que se trabaja, es con forma de introducir dentro de las imágenes una especie como de marca de agua, donde hace que esa imagen, bueno, pues justifique de alguna forma o valide que no es una imagen artificial, pero estoy de acuerdo contigo que esto es una de las principales preocupaciones, ¿no? Es decir, o sea, se podrían hacer vídeos inventándose a Barack Obama o a cualquier personaje público haciendo algo que, bueno, no nos gustaría que saliera a la luz, ¿no? Y ese vídeo podría ser falso, efectivamente. Entonces, bueno, esto es uno de los riesgos que existen. Muy bien. Eh, Iván Vicente, ¿alguna aplicación del mundo del deporte mejora el rendimiento, buscar perfiles específicos? Por supuesto, por supuesto. Bueno, los grandes, termino con esto porque me podría tirar aquí días respondiendo a vuestras preguntas, que seguro son muy interesantes todas. Por supuesto, los grandes equipos del mundo del deporte tienen quizás han trabajado mucho en inteligencia artificial para coger imágenes y ver el rendimiento de los jugadores. Eso es uno de los grandes usos, pero evidentemente no lo tiene cualquiera, sino pues nos tendríamos que ir a los equipos donde tienen un presupuesto mayor, que son capaces de contratar o bien empresas que desarrollen este tipo de aplicaciones o bien equipos internos que lo hacen. Te diría que fútbol y, por ejemplo, en Estados Unidos, evidentemente, tanto baloncesto como béisbol. Los equipos de béisbol también tradicionalmente son bastante data-driven, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la sesión.